Buenos días a todos. Soy Irina León García, responsable del Departamento de Innovación, Internacionalización y Responsabilidad Social Corporativa de FEMEPA. Les damos la bienvenida a todos a este evento que organizamos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este evento lo organizamos en el marco de las acciones que desarrollamos dentro de nuestro segundo plan de igualdad. Y este año, en esta nueva edición, esta es la cuarta edición, queremos hablar del impacto de la COVID-19 en la igualdad de género. Abre el acto el secretario general de FEMEPA, Juan Carlos García. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas a todas y a todos, son más todas que todos hoy aquí acompañándonos en el salón de actos, de lo cual me alegro muchísimo y espero que también se unan a través de los distintos canales de comunicación de FEMEPA. Cuanta más gente, tanto mujeres como hombres, mejor. Empiezo presentándole a quienes me acompañan en la mesa. A mi derecha, Kika Fumero Purriños, que es la directora del Instituto Canario de Igualdad, que luego pues terminará dirigiéndonos unas palabras para inaugurar el acto, más que la inauguración, la presentación y el comienzo de las ponencias. Y a mi izquierda está Lidia Monzón Santana, que es la presidenta de ASEME Canarias. ASEME es la Asociación de Mujeres Empresarias de España y ella preside en la delegación canaria. Bueno, FEMEPA, como representante del sector del metal y las nuevas tecnologías, apuesta decididamente por un cambio hacia un modelo de empresa en el que la igualdad de oportunidades y la no discriminación sean una realidad y no solo una imposición legislativa. De hecho, iniciamos este cambio dentro de nuestra propia estructura, pero con la firme intención de llevarlo fundamentalmente a nuestras empresas asociadas, que son las que son el núcleo importante de la federación. En este proceso se inició constituyendo una comisión permanente de igualdad dentro del seno de esta casa en el año 2014 y el 28 de agosto de 2017, 3 años después, el Ministerio de Igualdad nos concedió a FEMEPA el distintivo de igualdad de empresa, el DIE, del que nos sentimos muy orgullosos y del que además forman parte de muy pocas empresas a nivel español. La Federación apoya las políticas de igualdad de empresas y por ello adquiere como compromiso impulsar y difundir, es lo que tiene la tecnología y el directo. Cuando alguien se deja un micro abierto, pues ya entramos en otra dimensión. Pues decía que adquirimos como compromiso impulsar y difundir acciones para la inclusión y la visibilización de mujeres en nuestro sector, históricamente masculinizado. El sector del metal y las nuevas tecnologías es un sector preferentemente masculinizado desde toda su historia. Hemos ido evolucionando y de hecho la evolución se nota. Yo llegué aquí hace 34 años a esta casa y no llegaba al 10% el número de mujeres en el sector. Ahora, 30 años después, rondamos el doble, el 20%. Sigue siendo un porcentaje inferior, pero también es verdad que representamos oficios y que tradicionalmente han sido ocupados por hombres y sobre todo falta la otra parte, que es la implicación de la mujer, es decir, el conocimiento, cualificación y hacerlo atractivo para que las mujeres también sean parte de este sector. Por eso, en los últimos 20 años hemos hecho muchas acciones formativas, todas aquellas que podemos, impulsando la incorporación de mujeres a las cualificaciones, a los oficios tradicionales de ese sector. Lo hemos hecho con acciones formativas exclusivamente para mujeres, para fomentar el grupo entre ellas, pero también ahora en casi todos nuestros programas intentamos
que conseguir el mayor número de jóvenes que se incorpore pues, a programas de formación tan dispares como puede ser mecánico de coches, pintor de automóviles, pintor de embarcaciones, o fontanero, fontanera, instalaciones eléctricas o instalaciones de aire acondicionado y de refrigeración. Son los oficios, algunos de los oficios que son de este sector. Por tanto, es nuestro compromiso. Por eso reforzamos las estrategias de actuación a través de nuestro plan de igualdad e impulsando esta transformación hacia un nuevo tipo de empresa que haga efectiva la aportación de las mujeres en la estrategia empresarial. No en vano, aquí también me acompaña la presidenta de la Asociación de la ASEME, de la Delegación de Carreras de Mujeres Empresarias, y cada vez más es una realidad que las mujeres no solo en el sector, no solo en la cualificación de oficios, sino también en los cargos directivos y en los cargos de responsabilidad y de la emprendeduría, que es probablemente el mayor y el mejor de los retos que podemos tener para el futuro. A través de la emprendeduría es donde se desarrolla la actividad personal de forma más arriesgada, pero también muchas veces más satisfactoria. Y también es verdad que es una satisfacción permanente el poder tener grupos de trabajo, ser creador de empresa, creador de empleo, y por tanto conseguir objetivos que se manifiestan en el interés empresarial. Bueno, el objetivo de este encuentro es que la crisis de la COVID-19 exige una respuesta inmediata, coordinada, centrada en las personas y que tenga en cuenta el enfoque de género. Las empresas han de contribuir para mitigar el impacto en la vida de las personas y abordar los riesgos y vulnerabilidades específicos a los que se enfrentan las niñas y las mujeres. Es por ello que resulta necesaria la coordinación entre el empresariado asociado, que permita una implicación directa en las acciones propuestas con el fin de alcanzar el objetivo y los resultados previstos. El impacto de la COVID-19 en el continente africano golpea duramente su futuro, la economía informal, el débil sistema sanitario, la brecha de género en el emprendimiento, son algunos de los aspectos que contribuyen a la crisis asociada a la actual pandemia, que ha puesto de manifiesto las desigualdades estructurales de todos los ámbitos, especialmente las asociadas al género. Este evento se alinea con las acciones del segundo plan de igualdad de FEMEPA, que cuenta con representación tanto de empresarias o trabajadoras que forman parte de las empresas asociadas, así como actuantes del sector del metal y las nuevas tecnologías, teniendo como finalidad el análisis de la mujer en el sector empresarial y las medidas a tomar desde la Federación para promover la igualdad. Repito, es para nosotros un verdadero orgullo el tener, en mi caso, liderar o dirigir una organización que está comprometida con la igualdad de género y de oportunidades y que está comprometida en que las empresas que representamos, no solo por cuestiones legislativas, que también les asesoramos para cumplir con sus obligaciones legislativas, pero sobre todo por convencimiento, sean cada vez más cercanas y dispuestas, estén cada vez más dispuestas a contribuir haciendo cada una de ellas sus planes de igualdad, y poco a poco iremos teniendo una penetración del mundo de la mujer en un entorno muy masculinizado. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos, y espero y deseo que el COVID nos respete a todos. Eso es lo fundamental, que tengamos salud y esperemos el éxito de esta jornada. Muchas gracias. Lidia, te toca. Muchas gracias por darme la palabra. Bueno, primero que todo, darles las gracias a las compañeras de ASEME que me acompañan aquí esta mañana de hoy, también a todas aquellas personas que están al otro lado escuchándonos, ¿no? Desde ASEME nosotros estuvimos haciendo ese encuentro de qué
otra asociación con la cual hermanarnos para celebrar conjuntamente el Día Internacional de la Mujer, y nos pareció que FEMEPA reunía esas condiciones que él ha comentado en la mesa para unirnos y celebrar conjuntamente el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Desde ASEME Canarias, en este caso, pues esa asociación de mujeres empresarias, emprendedoras que tenemos, directivas también, es multisectorial, aunamos un montón de fuerzas empresariales femeninas y, por supuesto, que nos interesa la visibilidad, nos interesa efectivamente esa igualdad real, porque también como empresarias muchísimas veces la conciliación nos cuesta, si bien siendo algo que para nosotras es importante a la hora de emprender, casi todo el mundo emprende por el deseo de tener una conciliación personal, en su vida laboral y en su vida familiar, pero lo cierto es que todavía hay mucho camino por andar y mucho por recorrer. Y por supuesto nos pareció que ir conjuntamente de la mano con FEMEPA era lo ideal para celebrar nuestro acto del Día Internacional de la Mujer, y también contenta porque nuestra presidenta nacional pues estará presente aquí, pues dando también su ponencia, aparte de las otras compañeras ponentes que tenemos por aquí. Como decía José antes, pues el tema de África también nos preocupa muchísimo, ver qué es lo que está ocurriendo al otro lado, por acercarnos desde ASEME a esa situación que también se vive al otro lado. Así que feliz de compartir con ustedes y agradecer a FEMEPA que nos hayan abierto las puertas de su casa para compartir este día con ustedes, ¿no? Gracias. Gracias, Lidia. ¿Está abierto? Hola, muy buenos días. Hola, bueno, voz tengo, aunque no está abierto, se me escucha, ¿no? Muy buenos días a todas, compañeros, compañeras de mesa y todas aquellas personas que están al otro lado, como suele ser, viene siendo ya habitual en estos tiempos que corren. Acabo de venir de la rueda de prensa, la presentación de la campaña de la Consejería y del Gobierno de Canarias del 8M. Un 8M que ha de seguir siendo reivindicativo, un día en el que tenemos que tener muy presente que toda la trayectoria que llevamos, porque esto es una cuestión de memoria histórica, tenemos que mirar hacia atrás, pensar en nuestra propia juventud, en nuestra propia adolescencia, en nuestra propia infancia, en aquella infancia, adolescencia y juventud de nuestras madres, en aquella infancia, adolescencia y juventud de nuestras abuelas, y así sucesivamente, para darnos cuenta la trayectoria y el camino que ha hecho este movimiento feminista, el movimiento por la igualdad, la lucha de derechos humanos fundamentales de todas las mujeres, y ser conscientes del avance que hemos hecho. Yo siempre cuento como anécdota que cuando yo nací, mi madre no tenía ningún derecho sobre mí. Evidentemente, cuando nacimos todas las que estamos aquí presentes tampoco. Fue hasta el año 81 que las mujeres consiguieron tener la patria potestad también junto con sus maridos, de sus hijas y de sus hijos. Quiero decir con esto que si aún queda mucho por avanzar, también tenemos que echar la vista atrás y ver de dónde venimos y ser muy conscientes y valorar el trabajo, la lucha y la consecución de derechos que gozamos hoy en día y que han conseguido nuestras compañeras predecesoras. En el mundo de la empresa, en el mundo laboral, ha sido uno de los logros de las últimas décadas, podríamos decir, si tenemos perspectiva histórica, y estamos entrando y hemos entrado y todavía hay sectores en los que estamos entrando a trompicones. Ya lo comentaban aquí al inicio en la mesa, que solamente el 20% ha aumentado un 10% más y hemos llegado al 20% en 30 años en un sector, obviamente en otros no, en un sector en el que sabemos que es sumamente masculinizado y por lo tanto más complicado, digamos, permítanmelo, de acceder las mujeres. Sin embargo, ahí estamos y creo que tenemos que seguir luchando por ocupar todos los espacios para, bueno, pues para conseguir una convivencia, que al fin y al cabo es lo que se trata, una convivencia igualitaria y poder estar en igualdad de condiciones. Y también, ya no solo por nosotras y por nuestras propias vidas, que por supuesto también, sino como ejemplo a las nuevas generaciones. Yo nunca puedo obviar, como profesora y como docente que soy, esa mirada hacia las nuevas generaciones que están ahí y que necesitan referentes, necesitan ejemplos, necesitan ver que hay otras mujeres que se puedan sentir reflejadas y en un espejo en otras mujeres para que sientan que pueden hacer y desarrollar el máximo de sus capacidades y pueden llegar allí donde quieran llegar.
Por lo tanto, es importantísimo también tener esa idea de que estamos generando y creando referentes a las nuevas generaciones. En cuestión de brecha salarial, yo que les voy a contar, si sabemos, los datos están ahí, las estadísticas están ahí. Hay sectores como, por ejemplo, el sector de educación, sin ir más lejos, en el que llegamos a cobrar hasta 600 euros menos al mes. Estamos hablando específicamente de las mujeres, además, de más de 45 años. De las mujeres con las mujeres o las mujeres de más de 45 años en el sector sanitario llegan a cobrar hasta 800 euros menos al mes. Estamos hablando, evidentemente, que los hombres, que su compañero los hombres, estamos hablando trabajos iguales, obviamente. Y ustedes dirán, o la gente dice, ustedes supongo que no, pero eso es imposible hoy en día. Hoy esto está en la normativa, eso está legislado. Evidentemente la base de los sueldos, que duda cabe, sigue siendo la misma para todas y para todos, pero el truco, la trampa, está en los complementos de trabajo que acceden en su mayoría los hombres porque se realizan o requieren una franja, por ejemplo, horaria, que a nosotras nos cuesta mucho más. Y esto lo ha venido a poner en el foco y sobre la mesa la pandemia. La pandemia nos ha relegado a los hogares, en donde hemos tenido que convivir en una situación anómala y totalmente, bueno, pues era la primera vez que nos enfrentábamos a algo así, además a nivel mundial, convivir 24 horas, 7 días a la semana, por supuesto, con nuestra familia y organizarnos. Para las mujeres, los datos, y además del Instituto Canario de Igualdad, hicimos una encuesta y un sondeo entre la población canaria y vino a reflejar que en los hogares seguíamos llevando la carga. Por supuesto, los hombres, nuestros compañeros, cada vez más están ahí apoyando, colaborando, no ayudando nunca, colaborando, haciendo su labor, y están ahí cada vez más. Pero la carga mental seguía recayendo sobre nosotras. Y esos cuidados, digamos, afectivos y simbólicos, es decir, de mantener los vínculos afectivos con el resto de la familia extensa que estaba al otro lado, acordarnos de los cumpleaños de nuestra gente, de llamar y de estar ahí pendiente. Toda esa carga también seguía estando en nosotras. Los espacios que ocupábamos en las casas, también seguíamos ocupando espacios en el salón, o sea, no teníamos esa habitación propia. Son diferencias que todavía siguen estando ahí, que por supuestísimo, como dije al principio, tenemos que mirar la vista atrás y ver lo positivo, ver todo lo que hemos avanzado, pero también tenemos que ver lo que nos queda por delante por avanzar. El mensaje en esta pandemia sabemos que pone en jaque a mucha gente, hombres y mujeres, que duda cabe, a mucha gente, pero que las crisis siempre tambalean mucho más a quienes se encuentran en una situación de desigualdad, en este caso las mujeres, y por supuesto unas mujeres más que otras, eso que duda cabe. La pandemia ha venido a poner en jaque esa igualdad o algunos de los avances que hemos conseguido. Por lo tanto, tenemos que permanecer unidas, más unidas que nunca, y estar al lado o tener al lado a nuestros compañeros aliados, como bien decía al inicio, se decía al inicio en esta mesa, para seguir avanzando y para no permitirnos pasos atrás. Creo que ni siquiera nuestras antecesoras se lo merecen. Y por supuesto, ni nosotras mismas, ni la nueva juventud que viene detrás y que se merece que les dejemos, en la medida de nuestras posibilidades, un mundo un poquito mejor. Mucho éxito en esta jornada. Gracias. No lo había dicho, que más agradecida. Gracias, porque la verdad es que ya me siento aquí como en casa, y les agradezco muchísimo la invitación, el espacio y el ratito para compartir y para hacer, como siempre, redes y sinergias. Muchísimas gracias. Bueno, y a continuación pasamos al bloque de mesa y tema que os traigo hoy aquí, que es el impacto de la COVID en la igualdad de género. Para ello contamos hoy con Naira Monzón Batista. Naira Monzón es experta en ética empresarial y responsabilidad social corporativa. Naira nos va a hablar, pues, de los efectos de la pandemia. Nos presentará también a las participantes de la mesa.
para hablar sobre los efectos y también los beneficios respecto a las medidas que se pueden implantar desde la empresa. Gracias. Bueno, buenos días. Espero que se me escuche bien. Muchas gracias a FEMEPA por 4 años consecutivos seguir celebrando el Día Internacional de la Mujer. Yo me siento hoy muy privilegiada de poder estar con ustedes y sobre todo de poder compartir con las compañeras con las que voy a compartir mesa para hablar de los efectos que ha tenido la pandemia en la igualdad de género. Nos acompañan en streaming, nos acompaña Eva Serrano Clavero, que es la presidenta nacional de la Asociación de Mujeres Empresarias a nivel nacional de Madrid. Nos acompaña la compañera Isabel Guillén Izquierdo, coordinadora regional de la Fundación ADECO. Vamos tomando asiento y nos vamos incorporando a la mesa. Y también nos acompaña Ana Cárdenes Bilbao, desde Casa África, que es la jefa del área de Economía y Empresas. Yo para empezar la mesa voy a darles tengo la tarea de darles unos datos a nivel global de lo que ha supuesto la pandemia y cómo al final esta COVID, que ha venido de una manera tan imprevista, ha puesto en tela de juicio muchos de los avances en materia de igualdad formal y real que teníamos sobre la igualdad de género. Está claro, y así lo hemos visto y lo hemos comprobado cada una desde nuestro terreno y desde nuestros hogares, nuestras familias, nuestros amigos y amigas, cómo el COVID ha ahondado la brecha de género. Las mujeres han asumido muchas más cargas de trabajo, como comentaba la directora del Instituto de Igualdad, Kika Fumero, hace un momento, y de los cuidados, y cómo cómo al final en una situación de crisis, pues soportamos mucho más la pobreza y la violencia. Y además tenemos menos voz en la toma de decisiones. Yo les voy a contar unos datos que me parece que son muy significativos. El informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género nos cuenta que España sitúa a España como el 7º país del entorno de la Unión Europea en el que existe una importante brecha salarial. Estamos hablando de casi la más alta, un 17%, entre hombres y mujeres, y que el riesgo de pobreza además se ha acrecentado en un 27% entre las mujeres y los hombres. Esto sí que preocupa en una sociedad, y sobre todo aquí en Canarias, que tenemos sectores de la economía muy feminizados, como pueden ser el turismo y el sector servicios. Esto también pone encima de la mesa y ha puesto encima de la mesa otra realidad que parecía que era como siempre el patito feo de la sociedad, que nadie quería tomar conciencia de lo que suponía, que es la violencia de género. El que las víctimas hayan tenido que convivir con sus agresores, pues se ha tenido que poner en marcha, y además ha sido un efecto muy positivo la rápida respuesta que se le ha dado en España a través de la mascarilla 19 en todas las farmacias para que pudieran de manera inmediata denunciar y tener protección. Eso ha visibilizado aún más la situación tan precaria en la que muchas mujeres de manera normalizada viven en nuestra sociedad con su agresor.
Hay otro efecto que es destacable, que es como las necesidades sociales que creíamos cubiertas y que creíamos que estaban establecidas en España, pues por tener un Estado social y democrático de derecho, pues con la COVID, todo aquello que no parecía que estuviera firmemente arraigado en instituciones, hemos visto las flaquezas del sistema y, por supuesto, se ha cebado con los más vulnerables de nuestra sociedad, que seguimos siendo las mujeres y los menores, ¿no? Y en nuestro caso también incluso los mayores, por lo que ha sucedido en las residencias. Ángeles Durán, una socióloga destacada, además ella fue la que en un primer momento habló del papel de la mujer como cuidadora en nuestra sociedad, ha establecido que durante el confinamiento las mujeres han estado 3 horas más de lo previsto en casa cada día, dedicándose a tareas de cuidado y de tareas de limpieza y de la casa. Hay otra dificultad que se ha puesto encima de la mesa. De hecho, España es un país que ya ha puesto 2 denuncias ante la OMS sobre casos de vulneración de los derechos de la salud reproductiva y sexual de las mujeres, pues porque la pandemia ha centrado la sanidad en dar respuesta rápida a la enfermedad, al COVID-19, pero han habido prácticas que han vulnerado los derechos que ya teníamos conquistados en obstetricia y en reproducción sexual. En algunos países ha sido muy difícil el acceso de la mujer a técnicas de interrupción de embarazo, ha sido muy difícil acudir a técnicas de contracepción. Un ejemplo tan burdo como es poder acudir a tu ginecólogo de una manera normal para poder ponerte un DIU, pues muchas no han podido, ¿no? Y eso son cosas que tenemos que seguir poniendo encima de la mesa porque nos afectan de manera directa y afectan de manera también directa a toda la sociedad. Otros datos importantes que también tenemos que tener en cuenta. En el año 2020 era el 25 aniversario de la conferencia de Beijing, de la Conferencia Internacional de la Mujer, que supuso en su cuarta edición, la de Beijing supuso un hito importante para una agenda mundial de igualdad de género. Bueno, pues 25 años después vemos cómo no se ha avanzado todo lo que se quería y además encima el COVID ha puesto encima de la mesa pues muchas necesidades que creíamos que estaban realmente cubiertas y que hemos visto que han hecho aguas en este año. No tengo datos desagregados, pero los datos globales, y estos son datos globales traídos de la OMS, el informe de la OMS, dicen que en un año hay casi 435 millones de mujeres pobres, es decir, un 11% más que en el año 2019. El COVID-19 ha supuesto, en un informe de la OMS del año pasado, del 2020, una mayor carga de trabajo en los hogares y en el riesgo de perder poder en las instituciones, porque al no poder acudir a las empresas, aunque tengamos el teletrabajo y en muchas se ha apostado por algunos días presenciales, pues muchas mujeres no han podido acudir a esos días presenciales porque estaban en el cuidado de los menores o de los dependientes, en casa y teletrabajando. También esta situación, pues hay que tener en cuenta que solo un 12% de todos los países mundiales han activado medidas específicas para que la igualdad de género no sea creciente aún más. ONU Women destaca cómo hay un efecto muy poderoso en la pandemia y que nos pasa desapercibido porque parece que lo tenemos normalizado, que es que si hay un sector que es tremendamente femenino, es el sanitario, es el de los cuidados. Bueno, pues tenemos a un 70% de los sanitarios, se estiman, y de los cuidadores son mujeres, con lo que eso supone para ellas. Es decir, han estado al frente de la pandemia, están mucho más expuestas a la inestabilidad, a
la inestabilidad que ha provocado toda esta situación de crisis y pasa desapercibida porque tenemos normalizado que las enfermeras, que las cuidadoras, que las auxiliares clínicas, que incluso muchas especialidades de la medicina están ocupados por mujeres, pues ya nos pasa desapercibido porque creemos que tenemos la igualdad conquistada porque podemos acceder a esos puestos de trabajo. Cuando lo cierto es que, por lo menos aquí en España, sabemos todos que hay una situación bastante precaria en cuanto a al trabajo sanitario. Conclusiones importantes. Una de las conclusiones importantes, en un informe que encontré hace 3 días de un periódico digital, el Global Health, estimaba que la importancia de poner ya encima de la mesa políticas estables y duraderas en las que los servicios, que la violencia de género y la desigualdad de género sean consideradas esenciales, servicios esenciales. No nos podemos permitir otra crisis en las que no tengamos ya respuestas aún más inmediatas a paliar la desigualdad, a no poder garantizar los derechos fundamentales de una parte de la sociedad. Tenemos también que tener en cuenta que que una de las conclusiones importantes que también apuntaba este informe es que tenemos que estar muy sobre alerta sobre los populismos que estamos teniendo en Europa y en España, puesto que ponen aún todavía más en tela de juicio prácticas y políticas que ya teníamos conquistadas e ideales que ya teníamos conquistados con respecto a la situación de la mujer. Yo no voy a nombrar a ningún partido político, pero bueno, no hay ya sabemos en Europa a qué nos referimos con los populismos, que atentan contra los derechos que ya tenemos conquistados. Y sobre todo hay que estar muy, muy, muy vigilantes actualmente sobre quiénes deciden y quiénes están decidiendo sobre temas importantes que afectan a la salud de todos y de todas, porque en muchos consejos, y lo podemos ver reuniones, solo hay que estar atentas a lo que nos ofrecen los medios de comunicación, solo hay. Con esto quiero decir a nivel global, a nivel mundial, no estoy hablando de España. Nosotros probablemente seamos uno de los países que podemos llamarnos casi privilegiados porque hemos podido dar respuesta inmediata a determinadas situaciones, aunque tengamos otras carencias que en pleno siglo XXI y siendo un Estado social y democrático de derecho, pues ya teníamos que tener ya más que solucionado. Tenemos ahora la suerte de poder escuchar a la presidenta de ACEME a nivel nacional, a Eva Serrano Clavero, que nos va un poco a contar no solo lo que ella está viviendo o lo que ella ha podido percibir desde la presidencia, sino también pues nos responderá unas preguntas para ver cuál es su feedback. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Eva, encantada. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecer a FEMEPA la organización de este acto y que haya contado con mi intervención, porque yo creo que es importante celebrar y visibilizar el trabajo de la mujer y las carencias que al día de hoy tenemos. Como presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias, pues sí, tengo muchos datos buenos y datos malos, porque ahora te estaba escuchando y estabas comentando también la situación que han sufrido muchas mujeres víctimas de violencia teniendo que compartir el mismo espacio con su verdugo. Y claro, es que la pandemia ha tenido unos efectos drásticos en estas situaciones. Pero vamos a intentar ser positivos y vamos a intentar buscar soluciones en este día de celebración, porque yo creo que entre todos de esta vamos a salir. Eva, si me permites, te voy a hacer unas preguntas y así lo hacemos más dinámico. De acuerdo. Bueno, gracias.
La pandemia en menos de un año ha cambiado de manera drástica la situación laboral de todos los españoles y de todos los españoles. ¿Qué efectos ha tenido en la igualdad de oportunidades de vuestra perspectiva? Y si consideras que la situación de la mujer hoy en día es más precaria que hace un año. Mira, yo te comento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta pandemia, que no estaba previsto en ningún plan de empresa de este país, ha tenido un impacto sin precedentes. La gente en su plan de negocio puede prever algún tipo de incidencia, pero esta situación con la pandemia del COVID-19 y el alcance que ha tenido, ni las multinacionales lo tenían previsto. Por tanto, ha tenido unos efectos en general, con independencia de género, que, bueno, pues que han pasado factura. Y más que nada porque el panorama empresarial que tenemos en este país está mayoritariamente conformado por medias, pequeñas y por autónomos. Es decir, tenemos cerca de un total en enero del 2020 de 2.888.317 empresas. Ahora mismo, en enero del 2021, hemos bajado cerca de 4.000 empresas y estamos ya en los 2.884.713. De esos ha habido una gran pérdida del tejido empresarial de pequeñas empresas y de autónomos. ¿Y eso qué conlleva? Que en esas empresas trabajaban ambos géneros. Pero ¿quién es el primer género que ha ido desapareciendo de ese tejido empresarial, tanto al frente de las pequeñas empresas como trabajadores? Las mujeres. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Fundamentalmente por la falta de unas políticas serias de previsión y conciliación a la hora de cuidar tanto de los hijos como de los dependientes. Por tanto, a la pregunta que me decías, que si ha afectado más a las mujeres, efectivamente, que ha afectado y ha afectado de lleno a la igualdad de oportunidades, porque en el momento en el que los menores están a media jornada en los colegios, te pueden llamar en cualquier momento para decirte que la clase del menor ha sido confinada y tienes que salir corriendo para hacerte cargo de ello, podemos dar fe que las primeras que se retiran y van a recoger a esos menores o a cuidar a los dependientes son las mujeres. Entonces, en este momento de crisis que está todo tan inestable, que la mujer sea además la que tenga que volver a ser la cuidadora de estas situaciones que se pueden dar día sí día no, pues se está rompiendo este equilibrio de igualdad de oportunidades que teníamos. Y respecto a la situación más precaria de la mujer, pues sí, porque está teniendo que compatibilizar el mantener su empleo, las que lo están manteniendo, con este cuidado tanto de hijos como de dependientes. Y al final estamos retrocediendo a marchas forzadas a hace muchos años. Recordad que no hace ni 50 años es cuando a nosotras nos autorizan a abrir una cuenta bancaria, a tener nuestro propio negocio. Con esto de la pandemia y no teniendo la previsión de cómo ir solucionando las cosas, porque estamos yendo un poquito a base de improvisación, pues claro que está repercutiendo bastante en las mujeres y se está creando una situación precaria, de la cual destaco también todas aquellas que forman parte de familias monoparentales. Poneros en la situación, estas familias monoparentales gobernadas solamente por una mujer con hijos a cargo, si además son pequeñas empresarias o comerciantes, ¿cómo les ha podido influir este tema de la pandemia? Perdona, que se me olvidó apagar el móvil. Ya está. Así que sí que ha influido, no puedo decir lo contrario, ha influido bastante. Y por vuestra experiencia desde la posición que ocupas como presidenta a nivel nacional, ¿qué es lo que más han demandado las asociadas y los asociados de ACM en este tiempo de COVID? Pues mira, lo primero que nos demandaron fue mantener la unión ante la incertidumbre en la que se encontraban, ante la falta de información, ante los continuos boletines oficiales del Estado que se publicaban por la noche e implicaban que toda la logística de tu empresa pudiera cambiar en cuestión de horas y no te dejaba un margen para poder actuar. Entonces, lo que sí que solicitaban era mantengámonos unidas para poder salir de esta, porque fíjate, en el caso nuestro en ASEME tenemos bastantes abogadas y decidimos crear un grupo de voluntarias para asesorar, cosa que no suele ocurrir entre los abogados, que nos unamos así voluntariamente. Lo espectacular fue que ante la publicación de un BOE a última hora, a las 12 de la noche,
nos encontrábamos 10 abogadas online y cada una tenía una interpretación diferente del articulado que tenía el BOE. Imagínate si para nosotros era difícil poder interpretar esto a golpe de publicación, ¿cómo se lo transmites al propio empresario o empresaria y que además tengan que reaccionar a nivel logística de a ver qué es lo que van a hacer con sus empleados cuando a lo mejor en cuestión de 48 horas volvían otra vez a cambiarlo? Entonces, lo que más demandaron, como he dicho al principio, es unión, que estuviéramos juntas para podernos acompañar. Ha habido muchas que han tenido el problema de tener a gente de su familia, a maridos o hijos ingresados, incluso muchas de ellas que han cogido el COVID y necesitaban ese apoyo del resto del grupo, de saber que no estaban solas y que, bueno, que de este vamos a salir todas juntas. Muy bien. Me gusta mucho eso de reivindicar desde un primer momento la unión. ¿Y qué crees que se precisa para poder corregir en el mercado laboral para futuras situaciones de crisis y para nuestro día a día? Porque al final los imprevistos forman parte de la vida. La situación de la mujer emprendedora y de la mujer empleada, ¿qué se debería de corregir para no ser tan castigada por estas circunstancias? ¿Y en qué situación ha quedado el conciliar la vida personal y familiar tras la COVID-19? Pues mira, yo creo que ante posibles pandemias, porque bueno, ya de esta experiencia tenemos que aprender y tenemos que tener previsto que en 24 horas nos puede cambiar la vida, tenemos que hacer primero un cambio de cultura social. Es decir, tenemos que aprender e interiorizar que la corresponsabilidad empieza en nuestros propios hogares. Yo he dicho durante la pandemia que mejor oportunidad que esta pandemia para haber sentado las bases de negociación con nuestras parejas, maridos o familiares a la hora de implantar la corresponsabilidad en nuestros domicilios no la vamos a tener, porque estábamos confinados y ante el planteamiento de cómo íbamos a distribuir la corresponsabilidad no había vía de escape, no se podían escapar a no ser que tuvieras un perro para pasearlo, pero era un buen momento de reflexión para haber replanteado las bases de esa unión familiar. Y una vez que se hiciera eso, que en muchísimos casos no se ha hecho y lo habréis visto en las videoconferencias, como mujeres de altos cargos estaban en una videoconferencia y los niños saltaban por encima y el marido pasaba por detrás preguntando lo típico de cariño, ¿dónde están mis zapatillas o dónde está no sé qué? Yo creo que una vez interiorizado el que tenemos que exigir esa corresponsabilidad en nuestra casa, tenemos como sociedad que solicitar que la administración pública haga unas buenas leyes de conciliación que permitan además a la empresa poderse adaptar a ellas con una simplificación de la burocracia para poderlas conseguir. Actualmente tenemos muchas leyes que protegen a las mujeres, muchos desarrollos que siguen protegiendo a las mujeres, tratados internacionales, pero la realidad es luego aplicarlo en la práctica. Las empresas tenemos que poder aplicarlo. Lo que no puede ser es que en un panorama en el que en España la mayoría son autónomos o pequeñas empresas, sean tales las cargas administrativas para poder llevar a cabo esta igualdad que al final muchas veces la gente deja de intentar aplicarlo porque es que ven que no llegan. Las pequeñas empresas no tienen un departamento específico y destinado al tema de la igualdad. Entonces, señora administración, simplifíqueme los trámites, facilite que para las multinacionales que puedan tener esos departamentos tengan X requisitos y para el resto de empresas lo tengan más sencillo. O sea, cuanto más facilitemos estos planes de igualdad, esta corresponsabilidad, estas políticas para que hombre y mujer sean iguales, más lo vamos a poder llevar a cabo. O sea, de hecho, en las empresas lideradas por mujeres tienden a contratar a muchas mujeres. Y ahí ya es un simple ejemplo de que de por sí ya intentan conciliar, hacer empatía e implantar estos planes de igualdad, aunque sea a modo casero. Pero luego se necesita dar una visibilidad a ese trabajo. Y también, como he dicho, que la administración nos simplifique los trámites para poderlos alcanzar. Y sí o sí hay que implicar a los dos géneros a nivel educacional para que todos asumamos que esto es una cosa de dos, no es solamente una cosa de uno. Y luego me preguntabas en qué situación se ha quedado la conciliación personal y familiar tras el COVID. Yo creo que hemos retrocedido.
Hemos retrocedido porque al principio nos hemos visto obligados a improvisar, luego hemos caído en la incertidumbre y ahora todavía estamos pendientes de a ver cuándo se acaba esto, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos volver a hacer un repaso de todo lo que tenemos ya funcionando actualmente en nuestro país, ver dónde tenemos los defectos o dónde no llegamos para poder alcanzar esta igualdad, para mejorar la situación. Porque un retroceso en nuestra sociedad de la situación laboral y personal de la mujer, un retroceso en la igualdad, lo único que va a hacer es que se perjudique a la sociedad, porque todo el mundo sabe que independientemente de que el talento no entiende ni de género ni de edad, que eso también hay que ponerlo de manifiesto, que hay muchísimas mujeres con muchísimo talento que a partir de los 45 años son amablemente invitadas a regresar a sus domicilios y ese talento no se puede dejar escapar. Entonces, como os decía, hay que trabajar, tenemos que trabajar todos como sociedad para mejorar esto y la administración pública tiene que hacer políticas más sencillas y menos burocráticas para las empresas para que se puedan implementar, porque si retrocedemos, el PIB del país no va a aumentar, no va a mejorar. La no incorporación de la mujer plena de la mujer al mercado laboral es un retroceso para la sociedad y no tener en cuenta este 50% de la sociedad desde luego no nos va a llevar a una sociedad del futuro, democrática y del siglo XXI. Nos va a volver otra vez a la época industrial y eso no beneficia a nadie, más ahora que seguimos todo el mundo con la agenda del 2030. Entonces, vamos a intentar seguir avanzando hacia adelante, vamos a hacer un paréntesis con este año de COVID, aprender de estas experiencias y a unirnos para poderlo mejorar. Pero en ningún momento intentar mirar para atrás, porque es que como volvamos para atrás habremos perdido mucho trabajo, muchas reivindicaciones y no creo que eso sea ni bueno ni progresista para la sociedad actual. Muchísimas gracias, Eva. La verdad es que ha quedado bastante claro por tu exposición que ya no es una cuestión de reivindicar la figura de la mujer, sino de reivindicar incluso una economía en la que se tenga en cuenta la innovación social y el talento femenino. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Con tu permiso le voy a ceder la palabra a la compañera Ana Cárdenas Bilbao, que ella es la jefa del área de Economía y Empresa de Casa África. Buenos días, Ana. Buenos días, gracias. Bueno, yo primero que nada quería dar las gracias también a FEMEPA por la invitación y por interesarse un poquito en saber lo que está pasando al otro lado, en este caso en África. Y bueno, yo para contextualizar la situación quería poner un vídeo que hacemos o hemos hecho en Casa África y que nos va a dar una idea y nos va a contextualizar la situación de la mujer en general. Y luego ya, pues si quieres pasamos a las preguntas o me meto un poco en qué ha supuesto el COVID en concreto en África subsahariana, que es sobre todo nuestro ámbito de competencia. Entonces, creo que nosotros aquí en la sala no podremos ver el vídeo, pero por lo que me han dicho podemos escucharlo y sí que el público que está, digamos, online al otro lado de la pantalla sí que puede verlo y escucharlo. Las africanas desempeñan un papel fundamental en la economía del continente. Ellas representan el 90% de la economía informal, el 70% de la mano de obra agrícola y directamente sostienen a más del 40% de las familias africanas. La mayoría de la actividad económica de las africanas se desarrolla en el ámbito informal, con mucha emprendeduría, a pesar de que siguen luchando para derribar una serie de barreras en el ámbito laboral, como el difícil acceso a la financiación y el crédito, el acceso limitado a la propiedad de la tierra o la baja alfabetización y la poca formación específica. La educación de las niñas es un desafío pendiente a pesar del claro beneficio para las sociedades africanas. Aunque se ha dado un gran avance en la escolarización de las niñas en África, todavía hay menos chicas que chicos en las aulas del continente, especialmente después de primaria.
En las últimas décadas también se han dado cambios positivos en el ámbito político, donde las africanas ocupan una media del 22,5% de los escaños legislativos. De los 20 países con más mujeres en los parlamentos en todo el mundo, 6 son africanos, y cada vez hay más africanas que ostentan altos cargos políticos, institucionales y económicos a todos los niveles. El protagonismo de las mujeres africanas es innegable, queda ahora hacerlo visible. Pero este no es un reto que únicamente esté en África, es global. Bueno, el vídeo ponía un poco de manifiesto la situación, que como podemos ver tenemos retos que son comunes. Y bueno, en concreto en lo que ha supuesto o está suponiendo el avance del COVID en África, sí que es verdad que en un primer momento digamos que las consecuencias de la pandemia fueron mucho menos severas de lo que lo fueron aquí en Europa. La verdad que para eso hay muchísimas teorías. Por ejemplo, tal vez la principal es el tema que la población es eminentemente joven, con lo cual no le afecta tanto como a la población europea, ¿no? Que tiene una media de edad pues muchísimo más alta. También, bueno, se habla en parte de que los datos en algunos países, pues, por desgracia, eran difíciles de obtener y bueno, y también sobre todo poner de manifiesto la experiencia de muchos países africanos en la lucha contra ciertas crisis o pandemias, con lo cual al tener más experiencia, pues han podido poner en práctica ciertas medidas de una forma pues mucho más rápida. En cualquier caso, sí que decir que la incidencia, si bien a nivel, digamos, muertes ha sido considerablemente menor, bueno, por ejemplo, por decir, para una población de 1.200 millones de personas de todo el continente, pues se han registrado alrededor de 105.000 fallecidos, con lo cual, obviamente, comparado con España, por decir algo, pues no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que, por supuesto, han habido países más afectados, como por ejemplo Sudáfrica, que ha sido el más afectado sobre todo en cuanto a número de casos, Marruecos, seguido de Túnez, Egipto, en fin, depende mucho de cada uno de los países porque bueno, estamos hablando de un continente y cada cual tiene su realidad. Pero bueno, lo que digamos nos importa en cuanto a muertes, la incidencia ha sido muchísimo más baja. Sí que es verdad que, por desgracia, lo que se espera es que la economía está siendo y va a estar muy tocada, y de hecho los países africanos en su mayoría están entrando en una crisis económica sin precedentes, la mayor en los últimos 25 años, sobre todo porque estaban en una senda de crecimiento económico y ahora pues esto ha hecho de repente que todo cambie, ¿no? De alguna forma, de un día para otro, y bueno, los países sobre todo turísticos, como por ejemplo Cabo Verde, que dependen muchísimo del turismo, o países que exportaban petróleo, pues también muy afectados. Tampoco hay inversión extranjera, las remesas se han disminuido, se han reducido mucho, pues todo esto hace un cóctel, digamos, explosivo, que hace que la economía en general se ve muy afectada. Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? Que en este caso, siempre cuando hay una crisis, obviamente sabemos que los hombres y las mujeres les afecta de una manera diferente, ¿no? En este caso, las mujeres, al ser, como decía en parte el vídeo, la población, digamos, más vulnerable, y sobre todo porque un 90% de las mujeres en el continente están en la economía informal, pues de repente se ven de un día para otro sin ningún tipo de ingreso y por desgracia ninguna cobertura. Entonces, bueno, sí que hay países que tienen experiencias que son muy conscientes de esa situación y han dado ayudas puntuales a esas mujeres. Lo que pasa que, por desgracia, la capacidad de muchos gobiernos africanos pues es limitada. Entonces, bueno, eso sumado también al encontrarse muchas veces, pues eso, en situaciones de confinamiento, pues lo que hablábamos que se da también en España, el acceso a tanto la salud sexual y reproductiva
como otro tipo de coberturas médicas y bueno, vulneración de derechos en general, pues hace que la mujer africana se ha encontrado muchas veces o se está encontrando en una situación peor de la que tenía antes de que empezase, digamos, la crisis del COVID. Incluso hay un dato que quiero poner de manifiesto que me pareció muy relevante, que nos contaba el Foro Económico Mundial, que probablemente África tarde 135 años en cerrar la brecha de género actual, lo cual, bueno, a mí me parece como una barbaridad, porque 135 años sabemos que son muchísimos y bueno, hay que de alguna forma intentar acelerar y cambiar esa situación de una forma inmediata, ¿no? Bueno, sí que decir que también hay cosas positivas, a ver, no podemos decir que todo es negativo. En este caso, por ejemplo, destacar el reciente nombramiento, que tal vez lo habrán escuchado, por primera vez en la historia de una directora general para la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que es por primera vez en la historia, mujer y encima africana, con lo cual la verdad que es un logro para el continente y es una feminista, digamos, empedernida, con lo cual creemos que va a ser muy bueno para el mundo en general. También, por supuesto, la pandemia ha acelerado la digitalización, porque de alguna forma pues, los pagos por móvil, que ya eran muy frecuentes en el continente africano, han aumentado a un ritmo muy acelerado. Entonces sí que es verdad que, digamos, bueno, los bancos o las entidades financieras se están dando cuenta que todo esto hay que mejorarlo y encontrar quiero decir, ayudarlo. Entonces todo esto pensamos que la digitalización, por supuesto, va a ayudar también a estas mujeres, que muchas por desgracia no tienen ni siquiera cuenta bancaria, pues poder tener una cuenta, aunque sea en el móvil, pero tener una cuenta bancaria, tener acceso a préstamos, a créditos y bueno, esto por suerte parece que está llegando y se está acelerando y a un ritmo mucho mayor del que había justo antes de la pandemia. Y también, bueno, decir que se acaba de poner en práctica también la zona de libre comercio africano con un tratado firmado por 54 de los 55 países. Eritrea se ha quedado fuera, pero todos los demás han firmado el tratado. Y eso va a suponer básicamente que haya un comercio intrarregional mucho mayor, porque actualmente África tiene el comercio intrarregional menor del mundo, con alrededor de un 14% frente a casi un 70% de la Unión Africana. Entonces, este tratado va a hacer que la mayoría de los productos tengan aranceles, o sea, se les quite el arancel y se queden solo con un arancel muy pequeñito de en torno a un 10% en lugar del que tenían antes, y se libere digamos, ese 90%. Entonces sí que hay estudios que dicen que la puesta en práctica de la zona de libre comercio africana va a favorecer eminentemente a las mujeres, porque son las que más comercio intrafronterizo realizan. Entonces eso va a permitir que tengan más comercio, que todo se formalice un poquito más y que ellas de alguna forma tengan acceso a más riqueza de la que tienen actualmente, lo cual creo que es muy importante, pero sí que es verdad que claro, que es difícil ponerla en práctica, pero hay una determinación absoluta de los países africanos por lograrlo y conseguir un comercio entre ellos mismos mucho mayor del que tienen actualmente. Así que bueno, somos optimistas, pero sí que es verdad que no es fácil para los países en general y para las mujeres en particular. Nosotros desde Casa África sí que intentamos visibilizar, de hecho en estos días saldrá en prensa varias campañas que tenemos sobre la mujer africana, desde mujer en ciencia, mujer en literatura, bueno, en muchísimos ámbitos, sobre todo para tener esos roles tan importantes y un poco romper esos estereotipos que por desgracia siguen existiendo, ¿no? Y ver que la mujer africana tiene
tiene capacidad y muchas veces es capaz de ocupar el lugar que le corresponde. Lo que pasa que bueno, los cambios yo por lo menos creo que hay que ayudarlos para que se consigan y sobre todo a corto plazo. Así que bueno, eso era un poco lo que quería comentar. Gracias, Ana. Hombre, queda claro cómo a veces en situaciones extremas, como es el continente africano, que ya sufría demasiadas crisis, en esta situación tan límite han podido ser más innovadores y creativos. Y, por ejemplo, es una noticia magnífica que a lo mejor también sirve de buena práctica para otros muchos países, cómo el libre comercio va a ayudar a sectores tan feminizados como pueden ser el turismo y el comercio, en el que siempre la presencia femenina está muy arraigada, pues ayude a salir de la crisis y a dotarlas de una mayor igualdad real y material. Ana apuntaba una cosa y destacaba una cosa que era cómo va a ser Casa África visibilizar la situación de la mujer africana o el papel que puede tener la mujer africana como investigadora, como científica, como empresaria. Eso es muy importante porque hay un talento que tenemos como vecinos que nos estamos perdiendo, ¿no? Que es el de la mujer africana y todo su conocimiento y su sabiduría y la resiliencia tan grande que puede tener una mujer africana frente a una europea que a lo mejor no ha tenido una vida pues tan castigada y tan difícil. Ana, no me queda nada más que preguntarte porque la verdad es que has hecho una exposición magnífica en la que los datos han estado muy expuestos y enhorabuena por la labor que hace Casa África y por haber sido tan gráfica. Gracias. No nos dilatamos más y pasamos a darle el espacio también merecido a nuestra compañera Isabel Guillén Izquierdo. Ella es coordinadora regional de la Fundación ADECO y bueno, también tiene muchas cosas interesantes que contarnos después de este año horribilis, que diría la reina de Inglaterra. Totalmente. Muchas gracias, Naira. Muchas gracias a FEMEPA un año más por invitarnos a compartir este Día Internacional de la Mujer y sobre todo por ese compromiso que sigue teniendo con la igualdad. Saben que la Fundación ADECO lo que nos dedicamos es apoyar en el empleo a aquellas personas que tienen más dificultades para acceder al mismo. Y yo les quiero hablar de las dificultades, en este caso, que han tenido las mujeres con las que habitualmente trabajamos en la Fundación, que son las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, las mujeres víctimas de violencia de género, las mujeres mayores de 55 años y las mujeres con discapacidad. Lo primero que quería contarles es que la merma o la pérdida de ingresos en este año de las mujeres ha sido de un casi 15%, un 14,9%, frente al 11,3% de pérdida de ingresos que han tenido los hombres, con lo cual, como vemos, la brecha de género se acentúa. Esto ha sido fundamentalmente por los sectores, ya lo estábamos viendo esta mañana, ya lo comentaba Naira, por los sectores en los que tradicionalmente trabajan las mujeres. Sectores como la hostelería, sectores de los cuidados, sectores de servicio. Esto, bueno, en el 2020 yo creo que teníamos cerca de 4 millones de personas en desempleo, de ellas el 54% eran mujeres. Y bueno, la Organización Internacional del Trabajo realizó un informe sobre salarios, ¿no? Y comentaba que efectivamente las mujeres iban a ser uno de los sectores más afectados por esto que comentaba, una de las personas más afectadas por los sectores en los que trabajaban. Quería también poner en valor otro informe que hubo en septiembre de ONU Mujeres, que se llamaba Del conocimiento a la acción e igualdad de género tras el COVID-19, donde decía que la tasa de pobreza de las mujeres aumentaría un 9%, un 9,1% este año, frente al 2,7% que se esperaba de decrecimiento entre los años 2019 y 2021. Con lo cual, aquí yo creo que hay pues una serie de indicadores donde se ve el impacto que ha tenido esta crisis en las mujeres. Yo, si quieren, pues les comento que con las mujeres con las que trabajamos qué problemas hemos tenido y todas las barreras que se han encontrado a raíz de esta pandemia. Las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, hablaba Eva Serrano antes de las dificultades de conciliar, yo creo que han sido mayúsculas, sobre todo porque en muchos casos han perdido
muchos de los apoyos sociales que tenían, abuelos, abuelas, que han apoyado toda la vida el cuidado de los hijos y de las hijas, pues en este caso, debido a la pandemia, muchas de ellas han decidido no contar con ellos para que no sufrieran bueno, pues la enfermedad, y eso ha producido que tuvieran realmente muchas dificultades en su conciliación. Poníamos todos los años hacemos un informe sobre la mujer con responsabilidad familiar no compartida y el empleo, y ya el año pasado veíamos como bueno, pues, durante el confinamiento muchas de ellas se vieron abocadas al desempleo, a agotar permisos y vacaciones, a reducir sus jornadas con la consiguiente merma de ingresos y calidad de vida. Las mujeres, como no sé si lo he comentado antes, casi el 80% de las familias monoparentales están encabezadas por una mujer, con lo cual el impacto es mayúsculo. Llevan muchos años además intentando tener un marco regulador que apoye sus reivindicaciones. De momento ahí estamos. Mujeres víctimas de violencia de género, también habéis hablado durante toda la mañana de esto. Es curioso como en época de crisis y en época como esta pandemia que estamos viviendo, las denuncias han disminuido en un 12,4%. Sin embargo, las situaciones de emergencia y las llamadas al 016 han crecido en un 20%. Con lo cual ya nos da una idea de que ese indicador de denuncia para ver si disminuyen o aumentan las situaciones de violencia de género no es muy fiable, ¿vale? Además, pues ya lo habéis apuntado, el tener que vivir con el agresor y esa pérdida de apoyos al estar en confinamiento, pues ha sido para ellas durísimo. Es significativo, nosotros hacemos todos los años un informe del empleo y las mujeres víctimas de violencia de género. El año pasado, el que hicimos, les preguntamos qué era lo que más valoraban a esas mujeres desempleadas víctimas de violencia de género, les preguntamos qué era lo que más valoraban en el empleo, y es curioso y significativo que lo primero que valoraban era la autoestima. La autoestima, lo leo porque es curiosísimo, poco después el incremento de las relaciones sociales y las posibilidades de desarrollo profesional y personal. Y en último lugar, el salario y el horario. Así que esto nos da una idea de lo que es el empleo para ellas, ¿no? Además, preguntábamos bueno, si preferían teletrabajar o no, y el 89% de ellas contaba que prefería el trabajo presencial porque eso les permitía seguir manteniendo sus redes de apoyo y no verse aisladas y confinadas en muchos casos con sus agresores. Y no olvidemos que si para ellas es duro, para hijos y hijas, para sus familias, es una situación muy complicada y que les lleva a la exclusión si no ponemos remedio a ello. Mujeres con discapacidad, bueno, yo creo que son las más vulnerables de este tablero del empleo. El año pasado, en el 2020, se redujeron las contrataciones a personas con discapacidad en un 32%. En el último índice del 2019 de la AROPE, lo que decía era que una de cada 3 personas con discapacidad estaba abocada a la exclusión social. Y si eso es así, para las mujeres es mucho más grave, porque suponen el 53% de las personas con discapacidad desempleadas, pero sin embargo solamente el 38% de los contratos que se realizan a personas con discapacidad lo firman mujeres. Con lo cual me parece que la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad también es de resaltar en esta época de crisis y debido a la COVID-19. Y bueno, ya en último lugar, pero no menos importante, las mujeres mayores de 55 años. También lo habéis apuntado anteriormente. Me parece que es una asignatura pendiente de todos como sociedad, como empresas. Hay un envejecimiento de la población cada vez mayor y una edad, un retraso en la edad de jubilación. ¿Cómo se mastica que la gente con 50 años se quede en desempleo y nadie dé oportunidades para trabajar, ¿no? O sea, me parece que si queremos seguir manteniendo este estado de bienestar social al que estamos acostumbrados, no nos queda más remedio que abordar el envejecimiento de la población, donde las mujeres mayores de 55 años llevan las de perder, porque llevan en la mayoría de los casos mucho tiempo sin trabajar. Y bueno, pues además esas barreras, esos sesgos inconscientes que tenemos y que presuponemos
no saben utilizar un ordenador y que no tienen las competencias adecuadas, pues me parece que complica mucho más de lo que estamos hablando. Luego, bueno, yo les invito, como cada año siempre hacemos una pieza de vídeo para sensibilizar y para sobre todo poner en valor a las mujeres con toda esta problemática, ¿no? Y contar esas barreras que cada día van teniendo. Entonces les invito a ver esa pieza de vídeo a través de la web www.somosvulnerables.org y a que la compartan. Allí verán muchas situaciones que se dan cada día con las mujeres. Pues muchas gracias, Isabel. Muy importante que no hemos hablado durante toda la mañana de la situación de la mujer con discapacidad y su contratación. Muy importante lo que ha destacado, que como sociedad nos tenemos que plantear que si nos vamos a jubilar más tarde, ¿cómo es posible que a partir de los 50 años haya un talento que se quede sin tener un rendimiento social y un rendimiento económico? Que sin duda lo que haría es que tengamos incluso una sociedad, una economía mucho más diversificada, porque se abrirían otros mercados y otras oportunidades. Muchísimas gracias. Como cada año ADECO nos muestra una realidad que se invisibiliza mucho, y yo creo que es muy importante, sobre todo con las cifras que tenemos en Canarias y con la situación de pobreza feminizada que tenemos en Canarias, que ya arrastrábamos antes de la COVID, el que sepamos en qué situación nos encontramos las mujeres en nuestro archipiélago. Y sobre todo, lo que ha puesto sobre la mesa el COVID al final es que habían pilares del estado del bienestar y del estado social y democrático de derecho que no estaban garantizados al 100%, que la igualdad, por mucha conquista que llevemos en 40 años de democracia, bueno, 43, que yo tengo 43 ya, de democracia, no sean reales y efectivos, y además no estén implementados sobre unas políticas públicas que sean inamovibles y que sean transversales. A título personal, me encantaría que cada vez que hablemos del Día Internacional de la Mujer, seamos mujeres y hombres los que estemos sentados en la mesa hablando de esto. Porque esto no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. La desigualdad es un problema de la sociedad, no es un problema que tiene que abordar la mujer, ni que tiene que poner encima de la mesa solo la mujer, sino la sociedad en general. Porque si no cuentan con esta mitad del cielo que somos nosotras, no del mundo, sino hasta del cielo, no vamos a poder crear un mundo diferente, y un mundo en el que los impactos de las crisis y los impactos sociales venideros tengan una menor incidencia en todos y en todas nosotras. Así que muchísimas gracias a las participantes y bueno, enhorabuena por la labor que hacéis y por la concienciación, e incluso, aunque la palabra sea fea, evangelización sobre lo que tenemos que hacer para poder tener una igualdad más conquistada. Gracias. Le doy paso al vicepresidente de FEMEPA, Juan Carlos, para que cierre esta jornada. Bueno, de momento secretario general. Bueno, secretario, perdón usted porque le he subido el cargo. A lo mejor es que hay que revisarlo. Bueno, pues nada, gracias a todos las ponentes, las que nos han acompañado aquí, a nuestros asistentes en directo en el salón de actos, y por supuesto los que están detrás de la pantalla por los medios telemáticos. Bueno, que sepan, aunque ya lo haremos a través de las redes, que el acto se ha grabado y que por tanto estará disponible en nuestros canales de comunicación, y nuestra gente de comunicación y marketing pues se ocuparán de hacer la mayor difusión posible, y que todas aquellas personas que no han podido engancharse ahora por cuestión de tiempo, porque por otras obligaciones, lo pueden hacer tranquilamente escuchando la jornada cuando les venga bien, en un rato que tengan tanto de ocio como de descanso. Para nosotros es un placer, es un honor que seamos ya la cuarta edición de estas jornadas que celebramos como conmemoración o motivo del Día Internacional de la Mujer, y que siempre desde la primera vez
siempre se hace el día anterior a la fecha del 8 de marzo, pero en los 2 últimos años ha coincidido que el 7 de marzo era festivo o no laborable, y entonces, por tanto, siempre será, y solemos hacerlo además en viernes, como es el caso de hoy, y es el día más cercano al 8, que es, si mal no recuerdo, el lunes. Gracias por todo, gracias por participar, y por supuesto les emplazo al próximo año, que esperemos que ya sea una jornada sobre igualdad no COVID, que ese sería el mayor deseo para todos, y que además podamos en ese día no solo vernos las caras de forma cercana, sino vernos sin esta cosa, pero en fin, ese es un deseo por el que se supone que vamos todos a trabajar. Ojalá lo consigamos, ¿no? En cualquier caso, les deseo un buen fin de semana primero, un buen año que queda, y por supuesto muchas gracias por asistir. Les esperamos y les emplazamos para el año que viene. Muchas gracias.